A lo largo de la historia han existido un montón de periodistas, unos más talentosos que otros, pero ha habido algo que ha variado entre ellos, y es su interés hacia diversos temas. Hay periodistas, por ejemplo, que les encanta hablar sobre temas políticos. Hay periodistas que abordan temas de asesinatos y cosas negativas como la guerra o las pandemias. Sin embargo, han existido muchos periodistas que han llevado su disciplina, su rama de la ciencia, a un siguiente nivel. Y tal es el caso de Napoleón Hill, autor de muchos libros y uno de los periodistas más interesantes que puedes encontrar en la historia. ¿Por qué digo que Napoleón Hill es una persona muy interesante y que yo creo que todo el mundo debería de conocer? Y es de que él tenía una cierta inclinación a investigar, indagar y también a entrevistar a personas millonarias o a personas exitosas. Napoleón Hill fue de ese tipo de periodistas que les interesó la conducta humana, no tanto la conducta política o la conducta social en cierto aspecto, sino más que nada la conducta psicológica. Es decir, se basaba en los pensamientos de las personas y cómo aquellas personas lograban grandes méritos, cómo llegaban a cambiar la historia de la humanidad. Entonces, a lo largo de su vida, Napoleón Hill se dedicaba a estudiar e investigar a las personas más importantes de aquella época. Por ejemplo, a empresarios multimillonarios, tales como Thomas Alva Edison, Henry Ford, entre muchos otros más. Y él quería investigar algo específico de ellos. Es decir, no se basaba en el chisme, en su vida personal, ni tampoco en el amarillismo. Él quería saber qué es lo que ellos hacían para que lograran grandes resultados, qué es lo que pensaban, cómo lo hacían. Entonces Napoleón Hill se puso a investigar a aquellos periodistas, no periodistas, sino aquellas celebridades, aquellos empresarios, aquellos líderes, jefes de aquella época. Y empezó con varios, pero hubo uno que le llamó principalmente la atención, y era Henry Ford. Henry Ford no fue un genio, tampoco fue una persona con un coeficiente intelectual más grande que el promedio, tampoco fue la persona más fuerte, tampoco fue la persona que ha tenido una educación formal avanzada. Es decir, no tenía ni títulos, maestrías, doctorados, nada. Tampoco ha venido de una familia adinerada. Henry Ford fue una persona muy modesta, con una inteligencia promedio, que hablaba de temas promedios, con una comprensión del mundo promedio, algo que todo el mundo tiene en común. Pero Napoleón Hill se preguntó, ok, ¿cómo esa persona logró ser la persona más millonaria de aquella época? ¿Cómo lo logró? Educación formal no tenía tanta. Conocimientos sobre todas las ramas de la ciencia tampoco. Hubieron muchos científicos que lo criticaban constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tenía en especial? ¿Qué es eso que no solo tenía él, sino tenían la mayoría de los multimillonarios que los demás no? He escuchado a muchos decir, ay, es injusto de que existan multimillonarios que no sean los más inteligentes ni nada de eso. Y es de que para ser multimillonario o para tener mucho dinero o riquezas o acumular éxito en tu vida no necesitas ser inteligente o un genio. Basta con tener una inteligencia promedio. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitas para construir un gran imperio? Napoleón Hill se hizo esta pregunta. Y durante más de 20 años se dedicó como periodista a entrevistar, a analizar y recapitular todas aquellas características que tenían los multimillonarios que lograron tales hazañas. Y se dio cuenta de algo.
que todo venía principalmente del pensamiento, de su forma de pensar, de su forma de actuar. Y escribió en base a esos 20 largos años de investigación el libro Piense y hágase rico, que es el tema en cuestión y la principal temática de este video. Voy a hablar acerca un poco de este libro y voy a mencionar las cosas que me gustaron y las cosas que yo personalmente mejoraría. Claro que no voy a hacer spoiler, no voy a hablar del contenido del libro en caso de que ustedes lo quieran leer. Sin embargo, voy a dar algunas bases de más o menos de qué trata y por qué considero que este libro es muy importante o muy increíble y por qué considero yo que todas las personas necesitan leérselo. Para empezar, quiero mencionar que esto no es considerado un libro. Lo dice en la introducción, esto no es un libro como tal, es un manual de instrucciones que no vas a llevar a cabo una vez y ya. O sea, no es una novela que te lees una vez y desechas. Es un manual que te tiene que acompañar durante todo tu proceso transformativo y que en sí busca ayudarte a guiarte por medio de principios, que son 13. Hay 13 principios en este libro, que básicamente es todo el contenido, que te menciona por medio de pasos qué es lo que tú tienes que hacer para alcanzar el éxito. Napoleón Hill, cabe mencionar que no solo escribió este libro, escribió bastantes. Por ejemplo, Cómo burlar al diablo, La escuela del éxito, pero eso ya es otro tema para otro video. En cuestiones económicas, en cuestiones de dinero, Napoleón Hill hizo mucho hincapié a este libro. Y he anotado aquí unos puntos del por qué considero que este libro me gusta mucho. Y es de que es un libro muy completo. Te da todos los puntos necesarios para alcanzar el éxito. Muchos dicen, hazte rico invirtiendo en bitcoins, hazte rico invirtiendo en tal cosa, hazte rico a la noche a la mañana. Napoleón Hill decía, esas cosas no existen. Nadie se hace rico a la noche a la mañana. Ni tampoco una persona se vuelve ultra, super, mega sabia, un líder y gana miles de millones de pesos, dólares o euros, nada más sentándose y recibiendo el dinero. Napoleón Hill decía que el dinero es una forma de pagar lo que has dado. Es decir, Napoleón Hill dice, no existe algo a cambio de nada. Si tú tienes mucho dinero es porque tú tienes que dar más. No necesariamente dinero, sino algún servicio o algún producto. Es un libro muy completo y todos los puntos están muy bien organizados, que de hecho es la segunda razón por la que me gusta este libro. Es muy organizado. Es decir, de que no puedes pasar al punto 3 sin haber pasado por el punto 2 o el punto 1. No te puedes saltar puntos. Debes de ir desde el principio número 1, principio número 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente en orden. Debes de mantener un estilo de vida en orden. Y este libro hace mucho hincapié en eso. Es importante no tener nada más tu habitación ordenada, sino también tus pensamientos y tus ideas ordenadas. Y llevar a cabo un plan de acción. Y eso te permitirá llevar a un éxito masivo. Otra cosa que me gustó bastante es que es muy fácil de leer. Bueno, ya lo he mencionado en varios videos, en varios libros, que muchos son fáciles de leer, pero es que es un punto que yo aprecio bastante de estos libros, porque hay libros que si bien hablan de finanzas, que si bien hablan de dinero, son muy complicados. Por ejemplo, el libro del inversor inteligente, escrito por Benjamin Graham. Es un libro muy completo, muy extenso y muy interesante y muy completo, que también recomiendo. ¿Cuál es el problema? Que es bastante complicado de leer. Es decir, a no ser que tengas un conocimiento amplio de inversión, no te lo vas a poder leer. Y lleva desde gráficas, tablas, historia. Es muy complicado. Y eso resta puntos, o sea, independientemente de lo bueno que es este libro, porque es muy técnico, muy específico
y necesitas estudiar eso muchísimo antes, y este libro no es el caso. Este puede ser tu primer libro, aunque seas una persona que no suele leer, pero lo puedes entender fácilmente. Esa es una ventaja maravillosa. Él llevó básicamente estudiando a todos los millonarios de aquella época, si no sé si han sido 500 o menos, no me acuerdo. Pero toda esa información, en vez de presentártelo por gráficas, por tablas, por ecuaciones, teorías e hipótesis, te lo representaba en palabras sencillas, como si Napoleón Hill se sentara enfrente tuyo y te lo explicara palabra a palabra. Ese es un punto que se agradece bastante, que no hay estadísticas, gráficas ni teoría. La cuarta cosa que más me gustó de este libro es que no solo aborda el aspecto del dinero desde un punto de vista económico, o sea, no desde un punto de vista de puramente inversión y economía, que también es importante, pero eso sería ya después, sino te habla sobre los principios en el aspecto mental. Recordemos de que Napoleón Hill decía de que los grandes millonarios no tenían algo que destacasen a nivel teórico, no eran genios, sino que él se basaba en ese principio mental, la forma de pensar que tenía un millonario. Te decía no en qué invertir para ser millonario, sino cómo pensar o cómo actuar para ser un millonario. Es decir, este libro no es un libro que te indica en dónde invertir, cómo invertir, sino cómo pensar antes de hacer algo y llevar a cabo un negocio exitoso. De hecho, este me recordó al libro de Tony Robbins que se llama Dinero domina el juego, que es más específico y que básicamente es un libro más técnico, en donde te habla acerca de las acciones, los bonos de gobierno, las carteras, etc. Este libro no, pero al mismo tiempo es bueno porque te da como las bases. Es un libro importante nada más para empezar. Y la quinta cosa que te enseña es que todo negocio es exitoso. Muchos caen en el pecado o en el error de que piensan de que hay negocios para pobres y hay negocios para ricos. Y piensan que la única forma en la que pueden ser ricos es estudiando medicina o inversiones y todo eso. Y no. Napoleón Hill decía de que todo negocio puede ser exitoso. La diferencia entre un negocio exitoso y un negocio que no es exitoso es la forma de pensar del jefe, del dueño, del fundador y la forma en la que está organizada. Te invita a no ser egoísta, de que el éxito no viene nada más de ti, de ti, de ti, de ti. Depende también de tu equipo maestro, de las personas con las que trabajas y personas con intereses en común. Por eso te dice de que todo negocio puede ser exitoso si tiene un sistema bueno, si funciona de la manera correcta, y te da ejemplos de ello. Ya para concluir el video voy a decir algunas cosas que personalmente yo mejoraría de este libro. No voy a decir de que es un libro que no recomiendo, que son las peores cosas del mundo, ni tirar hate de ningún tipo. La primera cosa que no me gustó tanto o que yo mejoraría es de que es muy compacto. Es muy compacto el libro, o bueno, yo lo sentí así porque soy una persona que tiende a leer libros gruesos, o sea, y tener un libro bastante chiquito es como que no alcanza la cantidad de información, sin contar que son 13 principios, es decir, siento yo que pudo haber abarcado más en cada principio, pero no fue así, todo lo concentró en menos de unas 300 páginas. Es decir, estaba muy, muy, muy compacto. En lo personal yo agregaría y complementaría. Por ejemplo, aquí te habla sobre un plan, la importancia de tener un plan, un propósito y metas, pero no te enseña cómo tenerlas. Ahí como que yo lo que agregaría. Ok, me dices de que debo de tener un plan definido, metas definidas, ok, pero soy una persona indecisa, supongamos, ¿no? O soy una persona que aún no sabe lo que quiere de su vida, ¿qué debo de hacer? Es decir, posiblemente Napoleón Hill ya haya escrito más libros de ese tema, aún no los he leído, este es el primero, pero en este libro como que no menciona
las formas indicadas de tener un propósito o de tener metas o cómo organizarse en las metas. O en el caso del equipo maestro o a trabajar con personas no te dice cuál es la manera más óptima o no te da consejos de ellos, solamente te dice trabaja de la manera más óptima con las mejores personas y ten un plan claro. O sea, es algo que si no está mal, porque no está mal, los principios están bien, no es algo que te explico a detalle. Y finalmente la última cosa es de que es información antigua. Este libro fue escrito en 1937, hace más de, bueno, casi un siglo. Y todos los ejemplos ya están obsoletos. Te habla del telégrafo, te habla de la máquina de vapor, casi, y de negocios que actualmente no existen. Pero no lo considero un problema tan grave porque los principios se pueden utilizar a día de hoy. Es decir, son los mismos principios con diferentes ejemplos. Pero yo modificaría, pues, eso, o hacer una mención honorífica a los editores y decir, bueno, eso no nada más aplica en el telégrafo, porque actualmente ¿quién usa el telégrafo? O sea, es como que información obsoleta. En aquella época en la que no existía el internet, las redes sociales, la publicidad digital o los videos como lo estoy haciendo ahora, no existía. Las personas tenían una forma diferente de actuar. Y si bien puedes aplicar los mismos principios, las situaciones son diferentes. Y eso es lo que yo cambiaría. Y ya con eso ya terminé. En conclusión, es un libro bastante bueno. Yo extendería más el libro. Siento que 300 páginas no son suficientes. Yo le pondría fácilmente 600 para explicar todo. Pero bueno, es cuestión de gustos. Aparte, es una ventaja que sea tan chiquito porque muchas personas no tienden a leer bastante. En cambio, una persona que apenas va iniciando hasta esto le puede ser considerado mucho. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video y ya más adelante voy a actualizar los videos. Ahorita estoy aprendiendo edición de video. Quiero hacer videos más dinámicos en donde no solo está hablando en la cámara. Y ya. Si tienen algún comentario de algún libro que quieren que hable o sobre algún tema que quieren que hable, con gusto coméntenlo y yo ya subiré un video explicando lo que deseen saber. Porque sí, el aspecto mental es mi fuerte. Yo estudio psicología y me gusta mucho el área. Chao.